Estoy aquí con Alexis Ortega, que es psicólogo egresado de una universidad muy prestigiosa en Norte de Santander, en Cúcuta. Y a él pues le quiero hacer las preguntas de la entrevista para la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Bueno, primero que todo, muchas gracias, Leonardo, por la invitación a este espacio. Pues mi nombre es Germán Alexis Ortega, soy psicólogo norte santanderiano. He podido adelantar unos estudios, una maestría en paz y desarrollo, y he adelantado una especialización en derechos humanos desde una perspectiva para la atención a los flujos migratorios mixtos y de refugiados en Argentina. En cuanto al mayor logro que he conseguido, pues está muy encaminado en lo que académicamente he logrado conseguir. He logrado ser becado por las Naciones Unidas para poder adelantar estos estudios en el exterior, además de pues, estar hoy por hoy coordinando una oficina de la Agencia del Sistema de Naciones Unidas acá en la región de Norte de Santander. Bueno, como bien saben, el campo de la psicología es amplio. ¿Sí? Desde que me he graduado, una acción mía ha sido esta línea de lo social. Y en este sentido, desde la psicología social, he trabajado mucho toda la construcción de lo que son aquellos paradigmas o de construcción de los paradigmas que se han generado en las comunidades más apartadas del departamento, precisamente a causa del conflicto armado que sufre nuestra región o también con la llegada de la población migrante, todo lo que se genera alrededor de la llegada masiva de población migrante, donde se genera pues, señalamientos hacia la población migrante o señalamientos también hacia las personas víctimas del conflicto, pero dejamos de un lado realmente el impacto que causa emocionalmente, psicosocialmente a las familias y por ende también al tejido social en nuestra región cuando estas problemáticas nos abordan con mucho sentido, tanto humano y también técnico. En cuanto a las acciones más relevantes, hoy por hoy, desde el rol que desempeño como coordinador de la Oficina para los Asuntos Humanitarios del Norte de Santander de ONU, tiene que ver precisamente con este diagnóstico y lectura permanente del contexto. Poder sentar actores claves para el departamento, a la misma institucionalidad, y a raíz de estos diagnósticos centrados en las personas nos permiten conocer un poco más la realidad de estas personas apartadas o que están alejadas un poco de los cascos urbanos y plantear respuestas que respondan precisamente a esos sentires o a esos llamados de estas poblaciones. Bueno, digamos que a lo largo, desde que me he graduado, siempre nos hemos preguntado sobre los modelos clásicos que puedan atender un poco la realidad en las que estamos. Yo inicialmente, desde mi ámbito profesional, cuando me he graduado, uno de estos enfoques o modelos claves para mí era el enfoque sistémico en cómo abordar a las familias y cómo abordar esos micros, macros sistemas que hay en el que esa familia se desarrolla al individuo. Pero a lo largo del tiempo también me he permitido ir profundizando sobre este modelo y he integrado uno más, y es el enfoque biopsicosocial, para entender un poco más el tema de los sistemas, pero también cómo se aborda el individuo y su rol con la sociedad. Entonces, ese enfoque biopsicosocial para mí es importante porque permite trabajar las tres esferas importantes del ser humano, ¿sí? La parte física, la parte mental que se relaciona con lo físico y la parte social en el marco de un sistema. Entonces digamos que para mí el modelo sistémico ha sido muy importante, pero en la medida también que he ido insertando otros modelos que ayudan a profundizar en el proceso de abordaje comunitario o desarrollo social. Bueno, este modelo se integra en el proceso psicosocial en la medida que entendemos que un ser humano es más allá de la afectación emocional, ¿sí? Y que precisamente entender de que un ser humano
mentalmente se afecta si, claro, está pasando por un duelo no resuelto, si su proyecto de vida se ha afectado, pero también si por otra parte no hay alimentos, o si no es esa persona directamente la implicada, sino es su hijo, también hay una afectación emocional, ¿sí? Una afectación. Entonces lo psicosocial es importante abordarlo en el sentido que son todas las esferas del ser humano y la relación del ser humano con las distintas esferas. Llámese relación consigo mismo, que es importante, cómo me relaciono conmigo mismo, cómo me relaciono con el otro y el otro entre mi hijo, entre mi hija, entre mi esposa, entre el vecino, entre las personas que hacemos parte de un sistema, pero también cómo me relaciono en el rol de ser ciudadano, en el rol de ser persona. Conozco mis derechos, los acatos, pero también conozco mis deberes como ciudadano. Entonces, en ese sentido, lo psicosocial aborda una mirada más integral, interseccional, diría yo, de lo que estamos llamados a acompañar desde lo que conocemos como un enfoque psicosocial. Bueno, entre las técnicas más usadas precisamente para conocer la realidad, el contexto de nuestras comunidades, desde este rol social, están precisamente las entrevistas, ¿sí? Entrevistas semiestructuradas, también el abordaje de grupos focales, que me permite tener una mirada más amplia y complementaria entre los actores que quiero o quiero acompañar o quiero reconocer de su realidad. Y en ese sentido, con esto, desde una metodología prospectiva, plantear estrategias de respuesta a estos hallazgos que se identifican a través de la entrevista a los grupos focales. Bueno, en esta labor que desempeño, eh, sin duda, día a día tengo que trabajar con otras disciplinas, ¿sí? Mi trabajo lo he desarrollado, lo desarrollo en compañía de abogados, compañía de trabajadores sociales, de antropólogos, de sociólogos, ¿sí? De médicos, porque en ese sentido en que comprendemos cuál es el alcance de cada uno y dónde es el punto de encuentro para complementarnos, hacemos que nuestra labor sea de un modo u otro íntegra o integral hacia las poblaciones de interés para acompañar. En cuanto a los aspectos éticos de la psicología, pues es clave e importante cómo entender que el que está al frente no es una cosa, es una persona y que nos está confiando a nosotros lo más preciado y es su vida, ¿no? Su confianza, su integridad. Muchas veces en el rol, si bien no tengo un rol clínico, muchas veces por el simple hecho de ser psicólogo, precisamente en las comunidades se acercan a uno y le comentan cosas que son muy personales, ¿sí? Y que claramente lo que uno identifica es una necesidad de escucha, ¿sí? Entonces, ¿cómo esa necesidad de escucha que se puede dar en las comunidades, pero también se puede dar en un grupo de trabajo, está, digamos, muy mediado por algo importante en la psicología y es la confidencialidad de la información, ¿sí? Cómo podemos ser íntegros, cómo podemos ser confiables y cómo podemos dar trámite de una manera responsable de lo que allí se expresan, bien sea de manera colectiva, bien sea pues en las comunidades o de manera individual. Bueno, Alexis, ¿qué recomendaciones usted nos daría a nosotros los que estamos en el proceso formativo como pues, futuros psicólogos? Gracias. No, pues yo les comparto algo y es que dar dos recomendaciones. Uno, desde un nivel más personal. En algún momento estuve con ustedes, soñando, estudiando, con sacrificio. Bueno, cada quien tiene su historia de vida, ¿sí? Detrás de un título, detrás. Y hoy en día, de manera personal, siento satisfacción de todos los esfuerzos realizados, siento que ha valido la pena cada trasnocho, cada sacrificio, ¿sí? No me he quedado solamente con mi pregrado, tengo mis posgrados, y hoy en día les puedo decir a ustedes, estudiantes, que vale la pena estudiar, vale la pena prepararse, ¿sí? Y ese mensaje lo digo porque claramente considero que hay que ser más para servir mejor. Ese es el objetivo cuando uno estudia más y es para poder servir mejor a quienes lo necesitan. Y por otro lado, en esa misma línea, desde lo técnico, decirles a aquellos que optan por el ámbito social
y es decirles que la psicología social nos llama o nos invita a quienes la ejercemos a ir más allá de tener la mirada, los lentes del diagnóstico terapéutico, ¿sí? Nos invita a profundizar, nos invita a prepararnos y sobre todo que los lentes terapéuticos les sumemos también una mirada amplia del derecho, ¿sí? Creo que se fortalece y es aún más interesante cuando tenemos la capacidad de analizar, diagnosticar, diseñar y acompañar a la luz del deber constitucional que tienen cada una de las comunidades, de los países donde nos podemos desarrollar, porque hoy están ustedes aquí, pueden estar en otra parte. Es importante tener un marco normativo, jurídico, que nos permita ampliar digamos, un apoyo complementario a lo que nosotros queremos hacer con las comunidades, ¿sí? Y si eso lo partimos también desde ese análisis, diseño, implementación, desde lo que son los marcos jurídicos, eso nos hace un psicólogo social o un psicólogo diferente al resto. Entonces eso es lo que le puedo decir, estimado Leonardo, y te doy las gracias por este espacio. Alex, muchas gracias. Dios te bendiga. Listo.